Cuando se pronuncia el nombre de Pancho Villa, suele instalarse el silencio en los círculos de conversación. Algunos lo llaman héroe, mientras que otros lo acusan de villano. Pero ¿quién era este hombre que desafió a los ejércitos, robó a los ricos y prometió a los pobres lo que nunca tuvieron? La historia lo reviste de un aura de misterio, casi como si fuera más una leyenda que carne y hueso. Sin embargo, debajo del sombrero ancho y la pose de comandante, había alguien tan humano como cualquiera de nosotros, con miedos, defectos y una visión que pocos entendían. Ahora haz clic en Me gusta y suscríbete al canal. Solo te llevará un segundo y nos ayudarás mucho. México a principios del siglo pasado era una tierra en fermento, un escenario de desigualdades flagrantes y revoluciones incansables. En ese escenario, Pancho Villa apareció como un rayo. Fue el hombre que se rió ante el peligro, pero que también cargó sobre sus hombros el peso de las decisiones de una nación desesperada. Era una época en la que la justicia parecía inalcanzable, y él prometió ser la espada que cortaría las cadenas de la opresión. ¿Pero fue realmente la solución, o simplemente una pieza más en el juego de las élites? Muchos creen que Pancho Villa fue el símbolo de la resistencia de los más pobres, mientras que otros sostienen que fue la causa de innumerables tragedias. Tenía el coraje de un león, pero también la impulsividad de alguien que no tenía nada que perder. Sus acciones, muchas veces calculadas y a veces inoportunas, moldearon no solo el destino de su pueblo, sino también las páginas de los enigmas de la historia que aún intentan descifrar su esencia. ¿Es posible separar al hombre de la leyenda? Quizás no, pero a medida que exploramos su trayectoria, el misterio de la historia de Pancho Villa nos invita a profundizar en las contradicciones que acarreó. Para entender qué lo convirtió en lo que fue, es necesario remontarse al México que existió antes que él y descubrir las raíces de su lucha. México a principios de siglo era una tierra donde el resplandor dorado de las riquezas coexistía con la oscuridad de una pobreza aplastante. Bajo el mando de Porfirio Díaz, el país parecía avanzar hacia la modernidad, pero la realidad contada en los campos y pequeños pueblos era otra. Los campesinos, atrapados entre el hambre y la explotación, vieron cómo sus tierras se les escapaban de las manos en nombre del progreso. Fue un escenario perfecto para que surgiera un líder que prometiera justicia a los indefensos y pesadillas a quienes estaban en la cima de la pirámide social. Las ricas granjas, conocidas como haciendas, crecieron a expensas del trabajo de hombres, mujeres y niños que nunca conocerían el sabor de la libertad. La desigualdad social era tan evidente que parecía un grito que resonó en los desiertos y montañas del país. Y cuando hablamos de desigualdad, no hablamos solo de pobreza. Estamos hablando de vidas descartadas, de historias asfixiadas antes de empezar. No es de extrañar que el hambre de justicia comenzara a hervir en el corazón de la gente. Fue en este ambiente de tensiones acumuladas donde la Revolución Mexicana dio sus primeros pasos. Fue más que una lucha de poder. Fue una respuesta al dolor colectivo de un pueblo que clama por dignidad. Villa fue solo una de las figuras que surgieron en este escenario, pero el terreno ya estaba preparado para que alguien con su osadía encontrara un camino. La revolución no elige a sus protagonistas por casualidad, y México en ese momento parecía pedir a gritos a alguien que reescribiera su destino. Cuando observamos esta época, es imposible no sentir las cicatrices dejadas por el régimen porfirista. No eran solo físicos, sino que estaban grabados en el alma de toda una nación. Y así, con cada injusticia cometida y cada esperanza negada, el escenario estaba preparado para la llegada de un hombre como Pancho Villa. Un hombre que cargaría con el peso de los sueños de muchos y las contradicciones de todos. Antes de Pancho Villa, estuvo Doroteo Arango, un niño que creció en los áridos campos de Durango. Hijo de campesinos pobres, supo desde pequeño lo que era luchar por la supervivencia.
Su infancia estuvo marcada no por los juegos, sino por la lucha constante contra el hambre y la injusticia. No tenía lujos, pero poseía algo que pocos tenían: un espíritu que se negaba a doblegarse ante la adversidad. Era como si, desde pequeño, la vida ya hubiera ido moldeando al líder en el que algún día se convertiría. El punto de inflexión en su vida llegó temprano y de forma brutal. Dicen que, siendo todavía un adolescente, mató a un hombre rico que había atacado a su hermana. ¿Fue un acto de venganza o de justicia? Para algunos, fue un héroe que defendió a su familia. Para otros, el comienzo de una vida delictiva. Cualquiera que sea la verdad, ese momento marcaría a Doroteo para siempre, obligándolo a huir y vivir como un fugitivo. Y así, la historia empezó a dar forma al hombre que se convertiría en leyenda. Doroteo se convirtió en un superviviente de los senderos, viviendo como bandolero para escapar del hambre y la persecución. Pero él no era solo un ladrón, tenía un código. Compartió el botín con los pobres y se ganó el respeto de quienes, como él, vivían al margen de la sociedad. Era como si la injusticia que presenció cuando era niño ahora lo impulsara a tomar el asunto en sus propias manos. Una especie de Robin Hood mexicano comenzaba a emerger de las sombras. Al mirar a este joven Doroteo, aún sin el peso del nombre que lo haría inmortal, es imposible no ver las contradicciones que definirían su vida. Un hombre que buscó justicia, pero cometió actos que muchos condenarían. Un niño que creció demasiado rápido, forjado por la dureza de la vida. Y mientras huía de su pasado, caminaba hacia un futuro que lo haría conocido como Pancho Villa. Doroteo Arango, el joven fugitivo, necesitaba algo más que coraje para sobrevivir. Necesitaba un nuevo comienzo. Y así nació Pancho Villa, un nombre que sonó como un trueno en medio del caos. No era solo un seudónimo, era una identidad que tenía la fuerza de un líder y la astucia de un estratega. Villa ya no era solo un hombre, se estaba convirtiendo en un símbolo de resistencia. Y como todos los grandes símbolos, su nombre sería tan amado como temido. Pero la transformación no se produjo de la noche a la mañana. Villa aprendió a liderar observando, cometiendo errores, adaptando sus estrategias. No era un militar entrenado, pero su instinto era agudo como una navaja. En el campo de batalla demostró un coraje que rayaba la locura, avanzando contra enemigos mejor armados y más numerosos. Y, sin embargo, sus hombres lo siguieron. No fue solo miedo o saqueo, era la creencia de que, bajo su mando, el cambio era posible. Pancho Villa también supo utilizar su nueva identidad para construir una imagen poderosa. Comenzó a presentarse como una especie de Robin Hood mexicano, que quitaba a los ricos y daba a los pobres. En algunos pueblos fue visto como un salvador, en otros como un terror. Esta dualidad era parte del misterio de la historia que él mismo estaba escribiendo. Después de todo, ¿cómo se podía separar al hombre del mito cuando él insistía en alimentar a ambos? Y así, Pancho Villa comenzó a seguir el camino que lo llevaría a la cima de la Revolución Mexicana. Pero cada paso que dio también lo acercó a desafíos mayores. Ya no era solo un bandido, ahora era una fuerza a tener en cuenta, tanto por sus aliados como por sus enemigos. Y mientras México se debatía entre la esperanza y el miedo, Villa se preparaba para entrar en el escenario principal de la historia. A medida que la Revolución Mexicana comenzó a cobrar impulso, Pancho Villa vio su oportunidad de convertir la rebelión en un propósito. Se unió a las tropas de Francisco Madero, un líder que prometió libertad y justicia en un México asfixiado por la opresión. Para Villa, esta alianza no era solo una cuestión política, era una oportunidad de luchar por algo más grande. Fue el comienzo de su viaje como comandante, donde aprendería que la guerra no se trata solo de valentía, sino también de estrategias y sacrificios. Los primeros enfrentamientos de Villa estuvieron marcados por su audacia. No era un soldado convencional, pero su coraje y creatividad en el campo de batalla
lo convirtieron en un comandante indispensable. Mientras otros dudaban, Villa avanzó conquistando territorios y corazones. Sin embargo, su valentía también tenía un lado oscuro. En algunas batallas, su brutalidad dejó marcas que resonarían durante generaciones. Era el precio que estaba dispuesto a pagar para lograr sus objetivos. A medida que su fama crecía, también crecía su responsabilidad. Pancho Villa ya no era solo un hombre, era el líder de una causa. Sus soldados, muchos de ellos campesinos que nunca habían tomado las armas, lo vieron como una figura inspiradora. Los entrenó no solo para luchar, sino también para creer que podían cambiar sus vidas. Y, de hecho, para muchos, luchar junto a Villa fue más que una elección. Fue un acto de supervivencia en un país que parecía haberse olvidado de ellos. El ascenso de Villa al escenario de la Revolución Mexicana no se debió solo a las batallas ganadas, sino también al impacto que tuvo en las personas que lo rodeaban. A medida que avanzaba de victoria en victoria, comenzaron a surgir preguntas sobre quién era realmente. ¿Sería el libertador que tanto necesitaba México o simplemente una figura más en busca del poder? El escenario estaba preparado para que Pancho Villa enfrentara desafíos aún mayores en su lucha por la revolución. Pancho Villa sabía que la guerra no solo se gana con las armas, sino también con el corazón de las personas. Prometió tierras a los campesinos, confiscó riquezas a los pobres y dignidad a quienes nunca habían sido escuchados. Estas promesas no fueron solo palabras. Para muchos, eran la única esperanza en medio de la devastación. Villa comenzó a distribuir tierras arrebatadas a los agricultores ricos, transformando pueblos olvidados en comunidades que lo veían como un verdadero salvador. Pero no todas las promesas se cumplieron como se esperaba. Aunque Villa redistribuyó tierras y riquezas, el impacto de estas acciones no siempre fue positivo. Algunas tierras, entregadas sin planificación, terminaron siendo inútiles para el cultivo. Aún así, los gestos simbólicos de Villa solidificaron su imagen como héroe entre los más pobres. Para ellos, él era el hombre que se atrevió a desafiar a los intocables y darles a los olvidados la oportunidad de empezar de nuevo. Hubo, sin embargo, quienes acusaron a Villa de ser selectivo en su generosidad. Algunos lo tildaron de oportunista, alegando que utilizaba las donaciones como estrategia para ganar más seguidores. En determinadas ocasiones, los recursos que prometió acabaron utilizándose para sustentar su propia fuerza militar. La dualidad de sus acciones alimentó el misterio de la historia que lo rodeaba, dejando a muchos preguntándose dónde terminaba el héroe y comenzaba el estratega. Aún así, para los pobres y marginados, Villa siguió siendo un símbolo de esperanza. Les hizo creer que era posible luchar contra un sistema que parecía invencible. Y si bien sus acciones dividieron opiniones, su trayectoria como defensor de los desfavorecidos lo preparó para los desafíos venideros que pondrían a prueba definitiva su liderazgo. Detrás del líder revolucionario había un hombre lleno de contradicciones. Pancho Villa era conocido por su valentía, pero pocos conocían su temperamento explosivo y sus decisiones impulsivas. Era capaz de ordenar ataques despiadados, pero también era el mismo hombre que distribuía comida y riqueza a los pobres con una sonrisa en el rostro. Esta dualidad lo convirtió en una figura fascinante, pero también difícil de comprender. ¿Cómo podía alguien tan despiadado en el campo de batalla ser tan generoso fuera de él? En su vida personal, Villa era tan complejo como lo era en el campo de batalla. Casado varias veces, cultivó relaciones intensas, marcadas tanto por el amor como por la controversia. Para quienes lo conocían de cerca, era un hombre que valoraba la lealtad por encima de todo. Pero la lealtad que exigía también tuvo un precio. No toleró la traición. Aquellos que se atrevieron a cruzarse en su camino descubrieron rápidamente que la furia de Villa era tan feroz como su determinación. Sus ideales de justicia y liderazgo eran claros,
Pero sus acciones no siempre reflejaron estos valores. En muchas ocasiones, sus decisiones estuvieron guiadas por el pragmatismo necesario para sobrevivir en tiempos de guerra. Sabía que la revolución no estaba hecha solo de buenas palabras, sino también de decisiones difíciles, algunas de las cuales lo perseguirían por el resto de su vida. Aún así, llevaba dentro de sí una visión que inspiró a sus seguidores y asustó a sus enemigos. Al mirar al hombre detrás del soldado, es imposible ignorar la complejidad que hizo de Pancho Villa una leyenda. No era solo el revolucionario o el estratega, era un ser humano, con defectos y virtudes que se reflejaban en las historias de quienes lucharon a su lado o contra él. Y mientras el mundo intentaba entenderlo, Villa siguió avanzando, dejando atrás más preguntas que respuestas. Cuando se habla de Pancho Villa, es imposible no mencionar a los Dorados, sus tropas de élite. Eran más que soldados, eran un símbolo de su fuerza y audacia. Con sus trajes distintivos y su lealtad inquebrantable, los Dorados representaban la punta de lanza del ejército de villanos. Pero ¿quiénes eran estos hombres que marchaban junto a Villa? Campesinos, forajidos, idealistas, todos unidos por una causa mayor. Para ellos, Villa no era solo un comandante. Él fue una inspiración. Los Dorados se hicieron conocidos por sus innovadoras tácticas de combate, sorprendiendo a menudo a ejércitos más grandes y mejor equipados. Mientras otros seguían manuales de guerra, Villa y sus hombres actuaban como si el campo de batalla fuera un tablero de ajedrez. Se movieron rápidamente, atacaron con precisión y desaparecieron antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Era como si encarnaran el espíritu impredecible de su líder, convirtiéndose en leyendas vivas en las tierras áridas de México. Sin embargo, esta fuerza también tenía un lado oscuro. Los Dorados no solo eran temidos por el enemigo, a menudo siembran el miedo entre los civiles. Rumores de saqueos, ejecuciones y brutalidad acompañaron sus campañas, alimentando el enigma de la historia de Villa y sus hombres. ¿Los héroes de Dorados estaban luchando por la justicia o simplemente una extensión de la voluntad implacable de su comandante? Independientemente de la controversia, los Dorados consolidaron su lugar en la Revolución Mexicana. Fueron la prueba de que Pancho Villa no solo era un líder, sino también un estratega que supo rodearse de hombres dispuestos a luchar hasta el final. Y a medida que las batallas continuaron, el impacto de estos guerreros siguió resonando, preparando el escenario para los grandes conflictos que estaban por venir. La Revolución Mexicana comenzó como un esfuerzo colectivo, pero el idealismo pronto dio paso a las ambiciones personales. Pancho Villa, alguna vez aliado de Venustiano Carranza, se encontró en curso de colisión con el hombre que debería haber sido su compañero en la lucha por un México más justo. Los dos líderes diferían no solo en estrategia, sino también en visión. Mientras Villa creía en la redistribución inmediata de la riqueza, Carranza prefería un enfoque más gradual, lo que alimentó tensiones irreparables entre ellos. La ruptura fue evidente en la batalla de Celaya, un enfrentamiento épico que expuso las vulnerabilidades de Villa. Sus Dorados, tan legendarios por su valentía, se enfrentaron al modernizado ejército de Carranza, equipado con ametralladoras y estrategias de trinchera. Villa, impulsado por su audacia característica, subestimó al enemigo. El resultado fue desastroso, una derrota que no solo debilitó a su ejército, sino que también empañó su reputación como líder invencible. La disputa entre Villa y Carranza no fue solo una cuestión militar, fue una batalla de egos, visiones e intereses. Carranza, apoyado por Estados Unidos, representaba el futuro político de México, mientras que Villa era el símbolo de las masas, de los desheredados que aún creían en su causa. Este choque generó profundas divisiones en la revolución, dejando en claro que la unión revolucionaria era una utopía difícil de lograr. A pesar de la derrota, Villa no dio marcha atrás. Continuó luchando,
incluso cuando los recursos disminuyeron y sus aliados lo abandonaron. Su determinación era innegable, pero cada batalla perdida parecía acercarlo más al aislamiento. México, a su vez, se vio sumergido en un torbellino de intrigas e intereses en conflicto, preparando el escenario para los acontecimientos aún más audaces que Villa intentaría llevar a cabo. Pocos actos en la historia de Pancho Villa son tan audaces y controvertidos como el ataque al pequeño pueblo de Columbus, en el estado americano de Nuevo México. Fue un amanecer que sorprendió al mundo. Villa, con unos 500 hombres, cruzó la frontera de Estados Unidos y atacó territorio americano. Fue un gesto de desafío directo, un mensaje claro para quienes creía que habían traicionado su causa. Pero, ¿qué podría llevar a un revolucionario a hacer algo tan arriesgado y, para muchos, demencial? El motivo del ataque sigue siendo un misterio y controversia. Algunos dicen que Villa buscó vengarse de los empresarios estadounidenses que habían roto acuerdos con él. Otros creen que el ataque fue un intento de presionar a Estados Unidos para que retirara su apoyo a Carranza. Cualquiera que sea la verdad, Colón ardió mientras Villa y sus hombres dejaban un rastro de destrucción. La reacción estadounidense, como se esperaba, fue rápida y brutal. El ataque dio lugar a una de las persecuciones más famosas de la historia. El general John J. Pershing dirigió una expedición militar para capturar a Villa, lo que marcó el primer uso de aviones y vehículos blindados por parte de Estados Unidos en operaciones militares. Sin embargo, Villa, con su íntimo conocimiento del terreno mexicano, logró escapar en numerosas ocasiones, convirtiendo la persecución en una humillación para las fuerzas estadounidenses. Era como si el desierto y las montañas fueran sus aliados, protegiéndolo de cualquier intento de captura. Esta invasión no solo empañó la reputación de Villa a nivel internacional, sino que también solidificó su imagen como un enigma de la historia. Para algunos, era un héroe que no tenía miedo de enfrentarse a gigantes. Para otros, un villano que antepuso su ambición a todo lo demás. Y mientras las arenas del desierto borraban las huellas de la caballería estadounidense, Villa siguió desafiando toda lógica, demostrando que su lucha estaba lejos de terminar. La relación de Pancho Villa con Estados Unidos fue una danza compleja entre apoyo y traición. Inicialmente, muchos estadounidenses lo vieron como un revolucionario carismático, un Robin Hood de los desiertos mexicanos. A su encuentro viajaron empresarios, políticos y hasta periodistas, fascinados por su lucha contra el régimen de Porfirio Díaz. Sin embargo, el aura de simpatía no tardaría en disiparse. El ataque a Colón transformó a Villa de un héroe rebelde a un enemigo jurado de la mayor potencia del mundo. Para el gobierno norteamericano, Villa se convirtió en la cara del terror proveniente del sur. Había desafiado directamente la soberanía de Estados Unidos, algo inaceptable para el orgullo estadounidense. La respuesta fue la expedición militar de John J. Pershing, cuyo objetivo era capturarlo vivo o muerto. Sin embargo, la misión fracasó y Villa, con su conocimiento de los paisajes mexicanos, se convirtió en un fantasma para las tropas estadounidenses. Era como si el propio México estuviera conspirando para protegerlo. Pero no todos en Estados Unidos lo consideraban un villano. Para los trabajadores inmigrantes mexicanos, Villa seguía siendo un símbolo de resistencia contra la opresión. Su historia fue contada como inspiración para quienes vivían al margen de la sociedad estadounidense. Era el hombre que se había atrevido a desafiar al Coloso del Norte y salió ileso. Esta dualidad convirtió a Villa en una figura polarizadora, amada por algunos y odiada por otros. Al final, la relación de Villa con Estados Unidos refleja la complejidad de su historia. Era un misterio de la historia, un hombre que caminaba en la delgada línea entre el heroísmo y la infamia. Su vida desafió una clasificación simple, y su lucha contra el gigante estadounidense solo reforzó su reputación como alguien que no se doblegaba ante nadie.
Pero su historia con Estados Unidos no terminaría ahí, pues cada paso dado por Villa generaba olas que traspasaban fronteras. En el campo de batalla, Pancho Villa era una fuerza de la naturaleza. Dirigió a sus hombres con una combinación única de carisma, coraje y astucia. Sus estrategias eran impredecibles y desafiaban todas las convenciones militares de la época. Villa entendió que la guerra era, ante todo, psicológica. Sus ataques sorpresa, movimientos rápidos y control del terreno eran armas tan efectivas como las balas que disparaban sus soldados. Para él, el campo de batalla era un tablero donde cada movimiento debía ser decisivo. Villa no solo lideró, él inspiró. Se dice que luchó junto a sus hombres, afrontando el mismo peligro y compartiendo las mismas privaciones. Este ejemplo personal hizo que sus soldados lo siguieran ciegamente, incluso en las situaciones más desesperadas. Pero su liderazgo tenía un lado más oscuro. En algunas batallas, Villa no dudó en utilizar la brutalidad como herramienta de intimidación, enviando un mensaje claro a sus enemigos. Era despiadado y no aceptaba la derrota. Sus métodos fueron tan efectivos como controvertidos. En algunas ocasiones, Villa ordenó ejecuciones masivas de prisioneros, argumentando que dejar vivir al enemigo le daba la oportunidad de tomar represalias. Tales actos mancharon su reputación y plantearon dudas sobre hasta dónde estaba dispuesto a llegar para lograr sus objetivos. Era una delgada línea entre estrategia y crueldad, y la cruzaba con frecuencia, dejando rastros de sangre que marcarían para siempre su trayectoria. A pesar de las críticas, el legado militar de Villa sigue siendo una de las mayores curiosidades de la historia. No era un militar entrenado, pero su intuición y capacidad de adaptación lo convirtieron en uno de los líderes más eficaces de su tiempo. Y si bien sus tácticas garantizaron victorias, también alimentaron las controversias que lo rodeaban, preparando el escenario para los siguientes capítulos de su vida revolucionaria. Para los campesinos de México, Pancho Villa era más que un líder. Él era una promesa de cambio. Luchó en nombre de aquellos que habían sido olvidados por el sistema, entregando tierras y riquezas confiscadas como un acto de justicia. Muchos campesinos, inspirados por sus palabras y acciones, lo vieron como un verdadero amigo, alguien que entendía su dolor y estaba dispuesto a afrontarlo. Pero como tantas figuras históricas, Villa también estuvo rodeado de contradicciones que arrojaron dudas sobre su verdadero papel en la vida de los pobres. A pesar de sus promesas, no todos los campesinos se beneficiaron de sus políticas. En algunas regiones, sus acciones fueron interpretadas como explotación, ya que Villa solicitó recursos a las comunidades para apoyar su lucha armada. Muchos vieron esto como un precio justo a pagar por la revolución, pero otros cuestionaron si estaba realmente comprometido con mejorar las vidas de los campesinos o simplemente con sus propios intereses. Así, la sombra de la duda se cernía sobre su legado. Por otro lado, es innegable que Villa trajo esperanza a miles de familias que antes no tenían nada. Su redistribución de la tierra y la riqueza, aunque no siempre eficiente, plantó la idea de que el cambio era posible. Para muchos, fue el primer líder que realmente escuchó sus voces. En una época de desesperanza, Villa fue la chispa que reavivó los sueños de un futuro mejor. Fue esta dualidad la que lo convirtió a la vez en un héroe y un enigma de la historia. La pregunta de si Villa es amigo o enemigo de los campesinos nunca tendrá una respuesta sencilla. Era un hombre impulsado por pasiones intensas, a veces altruistas, a veces pragmáticas. Su relación con los campesinos refleja las complejidades de su personalidad y las contradicciones de su lucha. Y mientras algunos lo reverenciaban, otros se mantenían al margen, preguntándose si realmente podían confiar en el hombre que prometía ser su salvación. Las mujeres jugaron un papel crucial en la vida de Pancho Villa, tanto en su ámbito personal como en la Revolución Mexicana. En el campo de batalla, las soldaderas, como se las llamaba,
Acompañaban al ejército, luchando codo a codo con los hombres o encargándose de la logística esencial para mantener a las tropas en movimiento. Eran madres, esposas, enfermeras y guerreras. Enfrentaban los mismos peligros y llevaban la misma determinación. Villa, que comprendía la fuerza de estas mujeres, confiaba en ellas más que muchos de sus comandantes. Fuera de las trincheras, las mujeres también tuvieron una fuerte presencia en la vida de Villa. Fue un hombre de muchos amores, casado varias veces y rodeado de relaciones intensas. Dicen que tenía una habilidad inusual para encantar con sus palabras, ganando corazones con la misma facilidad con la que ganaba batallas. Pero estas relaciones no siempre fueron pacíficas. El amor de Villa, a menudo marcado por su intensidad explosiva, reflejaba las contradicciones que definieron su vida. Entre las mujeres que lo acompañaron, había quienes lo amaban y otras que lo temían. Algunos lo vieron como un líder apasionado y carismático, mientras que otros vieron el lado duro e incluso posesivo de su personalidad. Villa podía ser generoso, pero también exigía lealtad incondicional, algo que a menudo provocaba tensiones en sus relaciones. Estas historias personales ayudaron a construir el misterio de la historia en torno al hombre, mostrando que sus complejidades iban más allá del campo de batalla. El papel de la mujer en la vida de Pancho Villa es una faceta fascinante de su historia. No eran solo personajes secundarios, fueron actores clave en su revolución y viaje personal. Y si bien algunos lo amaron y otros lo cuestionaron, todos contribuyeron a formar al hombre que, hasta el día de hoy, es recordado como uno de los mayores enigmas de la historia de México. Después de años de batallas y una revolución que lo consumió por completo, Pancho Villa decidió alejarse de la agitación política y militar. Encontró refugio en Canutillo, donde tomó el control de una finca cedida por el gobierno como parte de un acuerdo de paz. Allí, Villa intentó rehacer su vida lejos de los campos de batalla, centrándose en las actividades agrícolas y liderando una pequeña comunidad. Era como si buscara redención, un pedazo de paz en un mundo que él mismo ayudó a incendiar. En la finca, Villa era un líder diferente. Organizó el trabajo de los campesinos y trató de implementar reformas que reflejaran sus ideales revolucionarios. Los informes dicen que trataba a los trabajadores con respeto, supervisaba personalmente las cosechas y se aseguraba de que nadie pasara hambre. Para muchos, fue difícil reconciliar a este hombre pacífico con el líder feroz que había desafiado a los ejércitos. Canutillo se convirtió en un símbolo del lado más humano de Villa, pero también de su lucha por encontrar un propósito después de la guerra. A pesar de su intento de vivir en paz, el pasado de Villa nunca dejó de perseguirlo. Sus antiguos enemigos, tanto dentro como fuera de México, lo veían como una amenaza latente. La influencia que todavía tenía sobre el pueblo fue motivo de preocupación para los nuevos líderes del país. Así, su vida en Canutillo estuvo marcada por una mezcla de tranquilidad y tensión, como si en cualquier momento el tenue hilo de su nueva existencia pudiera romperse. La decadencia de su influencia política y militar en Canutillo no disminuyó el enigma de la historia que representaba. Villa era un hombre dividido entre el deseo de empezar de nuevo y la inevitable sombra de su legado revolucionario. Y mientras intentaba cultivar un futuro en el suelo fértil de la finca, las semillas de su pasado seguían germinando en un México que aún no había decidido qué hacer con la memoria de su héroe, o villano. Los últimos años de Pancho Villa estuvieron marcados por una calma tensa, como si la tormenta que representaba apenas dormiera. En Canutillo intentó llevar una vida discreta, pero el mundo que lo rodeaba parecía incapaz de olvidarlo. El gobierno mexicano, desconfiado de su continua popularidad, siguió de cerca sus movimientos. Sus enemigos, tanto antiguos como nuevos, lo veían como una amenaza latente, un símbolo que aún podía incendiar el país con un simple gesto.
Villa sabía que estaba rodeado de enemigos, pero su carácter atrevido le impidió vivir completamente escondido. Viajó con frecuencia, visitando a aliados y amigos, permaneciendo cerca de las personas que tanto lo admiraban. Sin embargo, estos viajes eran arriesgados. Su presencia, aunque pacífica, molestó a los poderosos, que temían el impacto de su nombre entre las masas. El hombre que alguna vez dirigió ejércitos, ahora tenía que mirar por encima del hombro en cada paso que daba. Las tensiones políticas en el México postrevolucionario contribuyeron a hacer su situación aún más frágil. El gobierno de Álvaro Obregón estaba consolidando su poder, y Villa, incluso cuando fue destituido, era una figura que representaba la inestabilidad. Muchos creían que podría, en cualquier momento, liderar una nueva revuelta. Esta percepción convirtió a Villa en un objetivo constante, y sabía que el precio de su supervivencia era una vigilancia ininterrumpida. Y así, en sus últimos años, Villa vivió entre la ilusoria tranquilidad de Canutillo y el peligro que lo rodeaba. Intentó proteger la poca paz que había conseguido, pero la sensación de que algo se avecinaba nunca lo abandonó. La sombra de su propia leyenda parecía más grande que él, como si el destino estuviera esperando el momento adecuado para llevar su historia a una conclusión abrupta e inevitable. En 1923, Pancho Villa, el hombre que había desafiado a los ejércitos más poderosos y destruido imperios, vio su viaje llegar a un final inesperado y violento. La emboscada en Parral, un pequeño pueblo del norte de México, fue el punto final de su vida. Villa, sin saber que su muerte era inminente, viajó en su automóvil, acompañado de sus hombres y su guardia personal. Al pasar por la plaza principal de la ciudad, disparos realizados desde un lugar oculto lo mataron. El hombre que durante tantos años desafió al destino, ahora fue víctima de una traición. El asesinato de Pancho Villa fue un acto que generó dudas y teorías. ¿Quién estuvo realmente detrás de esta emboscada? Algunos sugieren que fue una orden del gobierno mexicano, un intento de silenciar al líder que todavía representaba una amenaza incluso después de su retirada de la lucha. Otros creen que los enemigos de Villa, dentro de la revolución, que lo veían como un obstáculo, también desempeñaron un papel crucial. Las respuestas nunca fueron claras, y la ambigüedad que rodeó su muerte alimentó el misterio de la historia de su vida. La reacción de México y del mundo ante su muerte fue mixta. Muchos lamentaron la pérdida de un héroe, mientras que otros celebraron el fin de una era de caos. Para los campesinos y los pobres, Villa seguía siendo el símbolo de la justicia, de la lucha contra la opresión. Para los poderosos, siempre fue una amenaza que finalmente había sido neutralizada. Sin embargo, su muerte no significó el fin de su legado. Al contrario, solo perpetuó su nombre como figura de resistencia y polémica. Con la muerte de Pancho Villa, México perdió a uno de sus héroes más complejos, pero ganó una leyenda que permanecería viva en la mente de las generaciones futuras. Su vida, marcada por victorias y derrotas, por las promesas de un futuro mejor y por las traiciones del propio sistema, siguió provocando debate. No solo había cambiado el curso de la historia, sino que también se había convertido en parte del enigma que nunca dejaría de resolverse. La muerte de Pancho Villa no trajo consigo la paz que muchos imaginaban. En cambio, comenzó uno de los mayores misterios de la historia de México: el robo de su cabeza. Villa, quien siempre ha sido un hombre de gran simbolismo, hizo enterrar su cuerpo en una sencilla tumba en Chihuahua, pero algo macabro sucedió tras su muerte. Su tumba fue violada y su cabeza desapareció misteriosamente. ¿A quién le interesaría robar los restos de un hombre fallecido? La respuesta sigue envuelta en especulaciones. Algunos afirman que el robo fue cometido por quienes querían estudiar los restos de Villa, en un intento de comprender mejor la personalidad del hombre que tanto impacto tuvo en la historia.
Otros sugieren que fue una acción del propio gobierno mexicano, que quería borrar cualquier rastro del hombre que había sido símbolo de la revolución. ¿Por qué la cabeza? El acto de separar la cabeza del cuerpo fue visto por muchos como un intento de destruir la figura de Villa, separando la imagen del hombre de su leyenda. El robo de su cabeza generó innumerables teorías, algunas incluso más fantásticas que otras. La policía nunca pudo encontrar una explicación definitiva a lo sucedido y el misterio de la historia siguió creciendo. Muchos creen que la cabeza de Villa se mantuvo como un trofeo, una pieza de su grandeza que de alguna manera podría usarse para dominar su imagen. Las especulaciones sobre el destino de la cabeza de Pancho Villa se prolongaron durante décadas, alimentando aún más la fascinación y el misterio que rodeaban su vida. Al final, el robo de su cabeza solo contribuyó a la mitología que rodea a Villa. El hombre, ya complejo y contradictorio, se volvió aún más enigmático. Su historia, marcada por su valentía y sus contradicciones, iba ahora acompañada de un misterio tan grande como su vida. Y así, el legado de Pancho Villa siguió alimentando las curiosidades de la historia, dejando tras de sí más preguntas que respuestas. La imagen de Pancho Villa no se limitó a las fronteras de México. Cruzó el mundo convirtiéndose en una leyenda del cine y la literatura. La figura del revolucionario, moviéndose impetuosamente, desafiando el orden establecido, fue una rica fuente para crear narrativas. Hollywood, siempre fascinado por los héroes revolucionarios, convirtió a Villa en un ícono, retratándolo en películas que captaron su osadía, sus victorias y también sus fracasos. Estas películas ayudaron a perpetuar la idea de Villa como héroe romántico, aunque, como siempre, la realidad era mucho más compleja. La literatura, por su parte, no tardó en apropiarse de su historia. Escritores mexicanos e internacionales escribieron sobre sus batallas, sus ideales y su humanidad. Pero, como ocurre en muchas historias sobre personajes tan importantes, la narrativa variaba según el autor. Para algunos, Villa fue el verdadero héroe, alguien que desafió un sistema corrupto y dio voz a los oprimidos. Para otros, fue el símbolo de una revolución violenta que nunca logró su objetivo final. Como todo buen enigma de la historia, su vida fue reescrita por quienes buscaron interpretarla a su manera. Por mucho que el cine y la literatura hayan embellecido o distorsionado la imagen de Pancho Villa, es innegable que sigue siendo un ícono cultural. Su historia alimenta el imaginario colectivo, tanto en México como en todo el mundo, donde se le ve como un héroe que luchó contra la tiranía o como un hombre cuya violencia eclipsó sus buenas intenciones. Y como cualquier gran mito, la línea entre héroe y villano se vuelve cada vez más borrosa con el tiempo. Villa, más que un personaje histórico, se ha convertido en parte de la narrativa cultural global. Su leyenda trascendió el tiempo y el espacio, generando un ciclo interminable de interpretación. Y así, su imagen sigue siendo moldeada por las nuevas generaciones de cineastas y escritores, manteniendo viva la llama del enigma de su historia. La figura de Pancho Villa es una de las mayores paradojas de la historia. Para muchos, fue el héroe que se enfrentó a un sistema corrupto, un hombre que representaba las esperanzas de los oprimidos y de las clases bajas. Sus hechos, sus promesas de justicia, su lucha por una tierra más igualitaria, lo convirtieron en un símbolo de resistencia. Para ellos, Villa era un libertador, alguien que, a diferencia de los líderes tradicionales, no se escudaba en el poder, sino que iba al frente, con el coraje y la fuerza de quien no tenía nada que perder. Sin embargo, para otros, Villa era más bien un guerrero egoísta, que utilizaba su popularidad para mantener el poder sobre los demás. Su brutalidad en la batalla, masacres e implacable imposición de su voluntad llevaron a muchos a cuestionar su verdadera motivación. Sus seguidores, aunque se beneficiaron de su generosidad, también vieron en él a un hombre cuyas acciones a menudo rayaban en la tiranía.
Él, que prometió igualdad, optó a menudo por la fuerza, y la línea entre héroe y villano se volvió cada vez más borrosa. El enigma de la historia de Villa es exactamente ese: una lucha constante entre el bien y el mal, entre la promesa de un futuro mejor y las consecuencias de una revolución descontrolada. En muchos sentidos, encarnó la dualidad de la propia Revolución Mexicana, una fuerza que quería transformarse, pero que a menudo no sabía cómo lidiar con las distorsiones que surgieron en el camino. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué ocurre? ¿Pancho Villa fue la respuesta o parte del problema? Y quizás esa sea la gran belleza de su historia. No encaja en ninguno de los lados. Al final, Villa sigue siendo una figura que desafía la simple categorización. Era, en cierto modo, todos los personajes que el mundo vio en él: héroe, villano, salvador e incluso tirano. Pero es esta complejidad la que lo hace eterno y la que mantiene viva la discusión sobre el verdadero significado de su viaje. ¿Héroe o villano? Para muchos, la respuesta todavía depende de quién cuenta la historia. El legado de Pancho Villa sigue vivo y aún resuena en las montañas y desiertos de México décadas después de su muerte. No es solo una figura del pasado, sino una presencia constante en la identidad nacional mexicana. Para los campesinos y las clases populares, Villa sigue siendo un héroe, un símbolo de resistencia contra la opresión y la desigualdad. Sus hazañas y promesas de justicia aún se recuerdan en pueblos y ciudades, donde se cuentan leyendas sobre él de generación en generación. Su figura sigue siendo, por contradictoria que haya sido, un modelo de lucha y valentía. Sin embargo, su imagen no es unánime. Para los poderosos y los intelectuales, el legado de Villa puede ser más ambiguo. La violencia que sembró y la forma en que terminó su revolución sin cumplir las promesas que hizo a los pobres hacen que su legado sea un tema de debate. El México moderno, con sus complejidades políticas y sociales, todavía lucha con las sombras de un pasado en el que las revoluciones no resultaron en cambios duraderos. Villa, entonces, es a la vez un símbolo de resistencia y un movimiento que, aunque transformó el país, no logró resolver sus problemas más profundos. La figura de Villa también ganó protagonismo en monumentos, calles e incluso escuelas, donde su nombre sigue asociado al espíritu revolucionario. Sin embargo, su presencia en las narrativas oficiales de México no siempre es exaltada. El gobierno y las élites modernas prefieren, en muchos casos, distanciarse de sus tácticas violentas y del caos que trajeron, optando por centrarse en las victorias más limpias de la Revolución Mexicana. Sin embargo, para el pueblo, Villa sigue siendo un símbolo vivo de la lucha contra la injusticia. Y así, el legado de Pancho Villa perdura, no solo como parte de la historia de México, sino como una idea. La idea de que, en tiempos de gran desigualdad y sufrimiento, surgen figuras dispuestas a desafiar el status quo, incluso si eso significa vivir y morir. La delgada línea entre héroe y villano. Su leyenda, como todas las grandes historias, no tiene fin. Pancho Villa fue un hombre de muchas caras y, como toda gran figura histórica, su historia dista mucho de ser sencilla. Fue a la vez héroe y villano, libertador y tirano, salvador y causante de destrucción. Su trayectoria está marcada por grandes acciones, pero también por decisiones cuestionables. Como todos los grandes enigmas de la historia, Villa no puede reducirse a una sola narrativa. Él era, y sigue siendo, un símbolo de todas las contradicciones que acarrea la humanidad. Una mezcla de coraje y fracasos, de visiones del futuro y errores del pasado. La grandeza de Pancho Villa no está solo en las batallas que ganó o las tierras que conquistó, sino en la forma en que fue capaz de moldear el imaginario colectivo de todo un país. México, con sus profundas desigualdades y revoluciones, vio en Villa la encarnación de sus propios sueños y frustraciones.
Villa era más que un hombre. Él era la respuesta a una nación que pedía a gritos justicia y cambio. Pero este cambio, como la revolución misma, nunca fue fácil ni claro. Villa representa el eterno enfrentamiento entre lo que podríamos ser y lo que realmente somos. Hoy, Villa es recordado con reverencia y críticas, pero su historia sigue siendo un punto de partida para cuestionar los verdaderos costos de la lucha por la justicia. No dejó un México perfecto, pero su viaje hizo que el país repensara sus propias estructuras e identidades. Su vida nos enseña que a veces los héroes más grandes son también los más complejos, y los villanos pueden, en esencia, llevar la llama del deseo de cambio. Así, la historia de Pancho Villa, con todas sus contradicciones, sigue invitándonos a reflexionar sobre lo que significa ser un héroe y lo que significa ser un villano. Y tal vez, como en la propia historia de Villa, la respuesta nunca sea definitiva. Lo que quedó, al final, fue un hombre que desafió lo imposible y que, hasta el día de hoy, sigue en el centro del mayor enigma de la historia de México. Con solo $1 peso mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.